Vamos a hablar con Ignacio Muruaga, es analista del equipo de la prestigiosa consultora Subán Córdoba. Un estudio que ellos hicieron asegura que la persona con mayor cantidad de voto asegurado en la Argentina es la actual vicepresidenta y expresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Ignacio Sebastián Carbone, mi nombre, ¿cómo estás? Gracias por el tiempo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bueno, contanos un poco de este dato que arroja el informe que ustedes hicieron, que pone a Cristina Fernández como quien más consolidado tiene su piso de voto, ¿no? Sí, sí, digamos, el piso más alto. A decir verdad, digamos, si bien quizás este informe tuvo como cierta repercusión, no es un dato extraño a la política Ujú. argentina, ¿no? Ya hace bastante tiempo que la vicepresidenta es una de las figuras con más centralidad política en el país y con un núcleo duro de votantes más grande. Ujú. Y eso no quiere decir que sea la favorita en las encuestas, por llamarlo de alguna manera, pero sí que es la que tiene su núcleo duro cerrado, digamos, y que no pasa con otros candidatos o eventuales candidatos. No, no, o sea, no es la favorita. La verdad que tampoco es que en este momento hay grandes favoritos, es Ujú. decir, estamos en un momento donde lo máximo que se puede hacer es analizar la posible competitividad de las distintas figuras, y es en ese marco que lo de la vicepresidenta sin dudas es una figura muy competitiva a nivel nacional por este Ujú. núcleo duro tan grande que tiene. Ujú. En todo caso, lo que sí vale analizar es cuál es su techo, ¿no? Más allá de ese núcleo duro. Ujú. ¿Y en dónde está ese techo? Y bueno, ella la verdad que sigue teniendo un techo bastante bajo, ¿no? O sea, Ujú. es una figura que para una primera vuelta tiene un núcleo duro de votantes muy grande, muy consolidado, pero que para una segunda vuelta, por ejemplo, puede llegar a tener algún tipo de limitaciones, ¿no? Ujú. Para poder pescar por fuera de ese núcleo duro que ella ya tiene consolidado. Ujú. Eso sobre todo dependiendo de con quién la enfrentás, digamos, Sí, ¿no? O sea, con sí. quién tendría que competir. Pero bueno, por supuesto estamos hablando siempre hipotéticamente. Claro. Ahora, en ese escenario que vos planteás, Ignacio, ¿se asemeja en cierto modo al de 2003, cuando el que fue candidato fue Néstor Kirchner y había un Menem consolidado para la primera vuelta, pero en cualquier escenario después perdía? Eh, sí, si quisieras hacer esa comparación, Mm. sí, sería válido. La verdad que no es el mismo escenario. Ujú. O sea, sobre todo porque si vos haces esa comparación, entonces lo que te tendrían que preguntar es, bueno, ¿quién va a ocupar el rol de Kirchner en ese escenario? Sí. Y yo la verdad que no veo en este momento una figura disruptiva como lo fue Néstor Kirchner en Ujú. ese momento, ¿no? Que pudo capitalizar esa fragmentación que había. Ujú. Eh, pero sí, vamos sin duda a un escenario de bastante fragmentación electoral. Ujú. ¿Afecta en algo a lo que pasa en la política argentina en lo que se dio en Brasil el fin de semana? Viste que a partir del triunfo de Lula hay un sector del peronismo, un sector importante del peronismo, el socio mayoritario de la coalición en el Frente de Todos, que es el kirchnerismo, que lo ve como una posible, como un posible trampolín o como una réplica en nuestro país de lo que pasó con Lula pueda pasar con Cristina. ¿Son comparables esos escenarios o no? No, digamos, no hay ningún motivo por el cual algo que pase electoralmente en Brasil tenga que tener impacto electoral acá en la Argentina. Ujú. O al menos, incluso te diría yo que, al menos no lo de Lula. Yo te diría que el Frente de Todos quizás lo que tendría que estar viendo es el buen resultado de Bolsonaro, ¿no? Que después de haber sido el gobierno peor evaluado durante la pandemia y después de haber hecho una gestión, digamos, con una evaluación tan mala, igual quedó a menos de un punto de Ujú. ser reelecto. Ujú. Yo creo que en ese Mirá punto vos. quizás ese espejo sea el que tendría que intentar ver el gobierno, más allá de las diferencias ideológicas, no, por supuesto. Sí. Pero me parece que, digamos, en ese sentido, en la cuestión de que el gobierno es oficialismo, está mucho más eh, cercano a lo que le sucede a Bolsonaro que a lo que le sucede a Lula, Ujú. que es una figura que no estuvo gobernando durante los últimos años, con lo cual no tiene, o sea, Lula llega a su tercera presidencia sin el desgaste de haber tenido que gobernar Claro.
durante estos últimos años. Sí. Ahora, más allá de lo cuestionable que fue el manejo de la pandemia que Bolsonaro hizo en Brasil, también es cierto que tiene los indicadores de la macroeconomía, por ejemplo, mucho más ordenados que los argentinos. Pensar en que un gobierno pueda revalidar, pueda ser reelecto con 100% de inflación, con los índices de pobreza que hay en la Argentina, es complejo. ¿Es eso lo que te plantea o lo que deja la sensación de que va a haber alternancia en el poder en la Argentina? No, bueno, yo creo que es discutible lo de que Bolsonaro tenía ordenada la macroeconomía. Uh-huh. Brasil tiene, creo que casi 20 puntos de déficit fiscal, Uh-huh. exactamente 10 puntos, 10 veces más que nosotros. Y además están en un proceso de regresión económica con deflación. O sea, sin duda la situación argentina es muchísimo más compleja, y eso, por supuesto, afecta las chances electorales del gobierno. Pero bueno, yo a lo que hacía referencia es a esta idea de que los oficialismos en pandemia tienen mucho más para perder que ganar en una elección, que es cierta, porque es lo que venimos viendo en todo el mundo. Pero bueno, lo de Bolsonaro de mínima abre la pregunta de, bueno, quizás no sea totalmente imposible que un gobierno haga una buena elección después de la pandemia. Uh-huh. Y en el caso de la oposición, Ignacio, lo que pasó, por ejemplo, en las últimas horas, lo que está pasando en las últimas horas con una interna casi feroz ya entre Larreta y Patricia Bullrich, el viral video de Bullrich diciéndole te rompo la cara al jefe de gabinete de Larreta, ¿alteran en el ánimo de la gente esas cosas? ¿Pueden cambiar la percepción de un espacio político del electorado o estamos lejos y por ahí son cosas que los argentinos no le damos cabida? No, para mí sí tiene incidencia, sobre todo porque quizás del lado de Juntos por el Cambio haya muchas personas, incluso dentro del mismo espacio electoral de Juntos por el Cambio, ¿no? O sea, personas que votan a Juntos por el Cambio, que ven todos esos episodios y, por supuesto, sienten algún nivel de malestar, ¿no? Con lo que está pasando. Con lo cual yo creo que hay que prestarle atención a eso, ¿no? Sobre todo en un contexto donde en este momento vos tenés una figura como la de Milei, que si bien ya en los últimos meses no ha vuelto a tener, digamos, más crecimiento electoral, pero nada, no hay que olvidar que de los más o menos 15 puntos que debe tener hoy Milei a nivel nacional, un 80% de esos 15 puntos aproximadamente son votantes que antes votaban a Juntos por el Cambio. Claro. ¿No? Con lo cual yo creo que todos esos episodios de interna desmedida y ya hasta incluso de agresividad o amenazas de violencia física seguramente deben generar mucho malestar dentro de esos votantes y pueden a futuro generar más pérdidas en favor de Milei o en favor de otras opciones electorales. La verdad es algo a lo que creo que hay que prestarle atención. Ignacio, buen día. Mónica Farabello te saluda. ¿Cómo estás? Bien. Te consulto sobre la figura de Massa. ¿Qué rol juega hoy y si esta gestión que está haciendo en economía le está jugando a favor o en contra respecto de su imagen? Todavía no ha tenido grandes mejoras en su imagen. Quizás en este último mes empezó a subir algunos puntos, pero de forma muy discreta todavía. A mí me parece que sí, que quizás ha generado algún nivel de expectativas que es interesante y hay que seguir midiendo cómo evoluciona. Pero bueno, sin dudas es hoy, después de Cristina Kirchner, probablemente la figura con más centralidad en el frente de todos y probablemente la figura que más posibilidades tiene de crecer si es que logra estabilizar la economía, ¿no? Y sobre todo la inflación. ¿Y hay lugar para una tercera posición, por ejemplo, Guado de Pedro, o ya no? No, o sea, no sé si Guado de Pedro podría cumplir ese rol, ¿no? O sea, en el sentido de que, en todo caso, Guado de Pedro se nutriría del votante más fidelizado que ya tiene Cristina Kirchner. O sea, podría quizás ocupar el rol que de alguna forma ocupa Cristina en una hipotética primaria, pero no sería una tercera posición, sería, digamos, crecería por sobre el votante kirchnerista que ya ocupa Cristina Kirchner.
Claro. ¿Te pasó alguna vez en tu profesión que lo que pasa hoy con el presidente? Digo, prácticamente no se lo menciona, se habla de Massa, de Cristina, bueno, de Guado de Pedro, Mónica te lo planteaba recién, y el presidente es como que está cada vez más desdibujado. No, la verdad es un caso bastante atípico. Eh, pero bueno, también es cierto que el Frente de Todos terminó siendo una coalición de gobierno bastante disfuncional, con lo cual la situación del presidente un poco es hija de esa disfuncionalidad también, ¿no? Después habrá seguramente también algunas otras cuestiones más personales de él que lo expliquen, pero esencialmente es hija de esa disfuncionalidad y de no haber sabido administrar correctamente las tensiones internas que había dentro de la coalición. Uh-huh. Ignacio, ha sido muy amable, te agradecemos el tiempo, un abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto. Ignacio Muruaga, analista de la consultora Suban Córdoba, que refleja algo que en realidad uno podría dar por hecho o por sabido, que es que Cristina es quien contiene la mayor cantidad de electores de manera segura. El voto seguro, sí. Lo que sí le pasa, que es lo que decía recién Ignacio, es que tiene un techo muy bajo, ¿no? Claro. Un piso alto y un techo muy bajo, y que le da poco margen de acción, que es muy competitiva para una primera vuelta, decía Ignacio, y después, ¿qué? Entonces ahí está el desafío del peronismo de encontrar algo que rompa. Tiene ya como su votante más fieles, sí, digamos, pero después sí. más allá de eso no. Claro, también es muy fiel el anti-Cristina. Claro, ¿no? Claro, tiene un 28,1 de voto seguro, un 5,2 de probablemente lo vote, pero de nunca lo votaría un 64,8. Claro. O sea, Es muy altísimo. Muy alto. Ya logró Cristina y el kirchnerismo encontrar una alternativa para romper eso, que fue Alberto Fernández. Digo, esta discusión ya se dio hace algunos años. Cristina no fue candidata porque el escenario era similar al actual y el modelo funcionó a la perfección para ganar la elección y fracasó rotundamente a la hora de la gestión. Recién lo decía Ignacio Muruaga, es un poco hijo de aquello, ¿no? Esto que pasa hoy con un presidente que está desdibujado, que uno no lo tiene en el radar, que da la sensación de que importa más lo que digan otros actores del gobierno, lo que dice el mismísimo presidente. Bueno, por ahí explica, o se explica a través de la forma en la que Alberto Fernández llegó al poder, la manera en la que fue hasta anunciado. Bueno, y hoy tiene ese rol. Y que no ha más podido secundario. construir el poder, porque el poder no es que se pasa, que se da, Sí. que Cristina te lo da, vos también tenés que construir. Obviamente que te puede otorgar un piso de electores, te puede dar como la bendición, entre comillas, en la política, pero después el poder se va construyendo, algo que los primeros meses del gobierno Alberto parecía lograrlo con lo de la pandemia, después claramente se desdibujó todo y hoy prácticamente tiene un puñadito de poder en la mano. Nada. Ahora, con esto del modelo brasilero y este país partido en dos, veía el informe que hace la consultora Suban Córdoba. Patricia Bullrich, que es la representante o la eventual candidata que tiene menos porcentaje de nunca la votaría, tiene el 46,7%, es decir, casi la mitad del país dice yo no la votaría nunca. Sí. Y es la que está más abajo. Milei el 52,5%, Larreta el 54,1%, Macri el 55% y Cristina el 64,8%. Tremendo. Son porcentajes muy altos. Obviamente que después terminan compitiendo Macri con Cristina y bueno, alguno va a tener que hacer la excepción y votar, ¿no? A uno de los dos que dicen que no lo votarían nunca. Van a Sí, tener salvo que vayas y votes en blanco o nulo, bueno, pero anules tu se voto. termina ¿no? eligiendo. Es como triste que absolutamente ningún candidato gana en el porcentaje de voto seguro, o tal vez lo vote. O sea, todos tienen más del 50%, nunca lo votaría. Sí, es Como que la decepción de nosotros con todas las a mí opciones la que sensación tenemos. me da, salvo Cristina, que creo que su núcleo duro la vota convencido de que Cristina es lo más grande del mundo. Después el resto es voto en contra de. ¿Sí? Con el resto es bueno. El voto bronca. Claro. Después hay un porcentaje fidelizado de votantes del kirchnerismo que están convencidos de que es lo mejor que le puede pasar a la humanidad que Cristina sea presidenta argentina. Después el resto me parece que es, yo no sé si hay gente, bueno, sí debe haber, ¿no? Pero convencidos de que Macri sea la solución. Pero por ahí es un voto en contra de.